Bueno, buenos días. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores, a CIMET especialmente, y al Consejo Minero que se ha incorporado con entusiasmo a esta iniciativa. Y especialmente a Dante, que tuvo la confianza y la visión, diría yo, de ponernos a pensar en el futuro de Chile. Yo me voy a referir, a ver, esta cosa de pensar el futuro es como la cocina. Tiene ingredientes, pero también tiene procesos. Yo puedo tener la mejor parrilla, la mejor carne, pero si el proceso es malo, me va a quedar malo el asado. Entonces, yo voy a hablar sobre procesos. Y yo creo que eso ayuda también a ordenar un poco todo este proceso. Tengo un torpedo en la mano que no sé cómo lo voy a manejar, pero espero estar bien. Y el plan de la presentación es cuál es el punto de partida que tenemos para iniciar esta travesía. Hay otros países que han hecho ya la travesía de dar el salto al desarrollo. Estados Unidos, Inglaterra, lo hicieron, y Francia y otros países de Europa occidental lo hicieron cuando estaba cambiando desde el siglo XIX al siglo XX, entendiendo por un país desarrollado, un país donde toda su población está incorporada. La Inglaterra del siglo XIX había miseria, es la época de Oliver Twist, la época que la vagancia era ilegal, los lugares donde los cobijaban estaban atestados de gente, los metían en un barco y los mandaban a Australia. El último barco partió en 1907, o sea, no estamos hablando hace tantos años. Son países que lograron tener sociedades más homogéneas más o menos en esa época, con un fuerte apoyo del crecimiento económico. Los países nórdicos lo hicieron en el peor momento posible, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo 2 guerras mundiales, la peor crisis que ha habido en la historia de la humanidad, y sin embargo lo lograron. Países como Japón, Italia y otros lo hicieron post-Segunda Guerra Mundial. Corea lo hizo durante el periodo que se iniciaba la globalización financiera. Y si Chile, que está a portas de dar ese salto al desarrollo, lo hiciera, bueno, nos tocaría hacerlo en la época de la industria 4.0. Y ese es el desafío. Pero, ¿cuáles son los problemas? Estamos en la parte del diagnóstico. Que Chile, es un gráfico que muestra el crecimiento, promedios quinquenales de crecimiento desde el año 90 hasta ahora, hasta el año 2024, incorpora las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Muestra que Chile tuvo un periodo de muy alto crecimiento y que más o menos a partir del año 2015 estaríamos creciendo por debajo de la economía mundial, de acuerdo al Fondo Monetario. ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué de estar con crecimientos altos hoy día estamos en esta situación? Y bueno, uno puede meterse en las explicaciones de corto plazo, pero dijimos que íbamos a hablar de los procesos. Y los procesos marcan de que Chile está terminando un ciclo virtuoso de crecimiento y tiene que comenzar un nuevo ciclo de crecimiento, y ese nuevo ciclo no se ha iniciado.
es bueno, o sea, es malo que se esté agotando, pero es bueno porque el agotamiento es porque se aprovechó bien y por eso ya no está. Y otros países, como decía antes, dieron ese paso, ese segundo paso, y Chile tiene que darlo, y quiero meterme un poco más en detalle de qué es lo que significa eso. Arthur Lewis, premio Nobel de Economía, originario de Saint Lucia, es una de las islas del Caribe de habla inglesa, que tiene otro premio Nobel en otra disciplina, el país con más premios Nobel per cápita, porque tiene una población como de 200.000 personas. Creó un modelo para tratar de explicar estos fenómenos de crecimiento acelerado y de reducción de la pobreza, que fue la otra característica de Chile. Teníamos 45% de pobreza el año 1987, y si la midiéramos con la misma vara, porque ha ido cambiando la definición de pobreza y tiene que cambiar para efectos de los diseños de políticas públicas, pero para comparaciones en el tiempo, si la volviéramos a medir con la misma vara, esa pobreza sería de 2,9%. Y todos los que salieron de la pobreza se incorporan a una clase media. Y la explicación que da para ese tipo de fenómenos Arthur Lewis es que en las primeras etapas de desarrollo los países tienen sobrepoblación. Y hay un sector moderno que no tiene el tamaño suficiente para poder absorber a todas las personas. Pero a la medida que ese sector moderno crece, va incorporando personas que están, mientras tanto, con estrategias de sobrevivencia, en trabajos muy precarios, muy informales. Y llega un momento en que las personas, cuando ya empiezan de productividad bajísima, cuando llega un momento, un punto particular de este proceso, en el cual, que se llama el punto de quiebre de Lewis, en el cual las personas que emigran ya tienen una productividad relevante en el sector de origen. Y este modelo de Lewis es un modelo que ha sido muy influyente en Asia. Es la que inspiró el modelo de crecimiento de Corea del Sur y de los tigres asiáticos que vinieron después. En China hoy día, en los planes quinquenales, se habla del modelo de Lewis. La pregunta que se hacía al plan quinquenal que acaba de terminar era si China estaba o no estaba en el turning point, el punto de quiebre de Lewis. Porque ese turning point marca el momento en que la modernidad, en vez de estar concentrada geográficamente en algunos lugares en el caso chino de la zona centro-sur, en el caso de Chile inicialmente en algunas zonas urbanas y en algunos enclaves exportadores de recursos naturales de las regiones, la modernidad empieza a extenderse hacia el resto del territorio. Y Chile pasó por esa etapa en los años 90. A comienzos de los años 90, los indicadores que había de acceso al agua potable, por ejemplo, que se mencionaba, el acceso a la electricidad, acceso a servicios básicos, acceso a malls, acceso a telecomunicaciones, estábamos muy por debajo de los promedios de la OCDE e incluso por debajo de los promedios de América Latina en algunos casos. Y sin embargo, en aquel entonces, sin los planes quinquenales de China, Chile logró embarcarse en un proceso de modernización de sus carreteras, de construir más y mejores aeropuertos a lo largo de todo Chile. Se han construido más malls en regiones que en Santiago desde el año 95, ahora hasta hoy día, de mega malls. La Internet hoy día llega prácticamente a todos los puntos del territorio. La electricidad también, la electrificación rural está casi completada. Y lo que es más importante, la migración hacia el sector moderno de los trabajadores también está casi completada. Y lo que empieza a ocurrir en ese momento es
que el trabajo se torna escaso. De una sobrepoblación pasamos a una escasez de población. Desde entonces hasta ahora tenemos, bueno, el último catastro que hizo el INE, que existen más de 1.200.000 inmigrantes que viven en Chile y que representan el 6,6% de la población, algo que era impensable. En otros ámbitos, voy a saltar ese cuadro porque es muy complejo. En otros ámbitos, por ejemplo, veamos la participación de mujeres en la fuerza de trabajo. En las líneas punteadas, en verde, está lo que ha sido la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en los últimos 20 años, las mujeres entre 15 y 64, que normalmente es la edad que se considera en las estadísticas para la fuerza de trabajo, y que todavía estamos lejanos a los promedios de la OCDE, pero que están en color naranja. Pero las líneas no punteadas muestran esa misma medida para la generación de mujeres entre 30 y 34 años. No menores, porque todavía hay muchas que están estudiando y eso distorsiona las cifras. Y podemos ver de que nosotros ya tenemos para esa cohorte de personas los niveles de la OCDE desde hace varios años, y su comportamiento posterior se parece mucho a ese. Son fenómenos que se observan cuando los países están en esta etapa del desarrollo. Las mujeres mayores, si no entraron de jóvenes, es más difícil que lo hagan en la madurez. Y lo que se ha visto en otros países es que las mujeres que entran jóvenes, lo más probable es que se retiren para jubilar muchos años después. No se retiran a lo largo. Y estos son fenómenos que son importantes, con una característica adicional que yo quiero que tomen en cuenta. En los años 90 se decía, yo participaba de estas discusiones, que Chile nunca iba a tener la tasa de participación de mujeres de los países desarrollados por problemas culturales. Yo digo, la cultura cambia de acuerdo a las necesidades, a los momentos históricos. ¿Ya? Esto es un proceso por el cual han vivido otros países antes que nosotros, y detrás de esto efectivamente hay un cambio cultural. Pero eso para no desalentarlos respecto de los otros cambios culturales que tenemos que hacer hacia el futuro para seguir avanzando. Obviamente que los procesos nunca terminan. Este tipo de curva, que es como una S medio estirada, se llama curva logística. Para los más matemáticos y estadísticos, la integral de esa curva se parece a una distribución normal de probabilidades. Muestra cómo son habitualmente los procesos exitosos. Y es que parten lento, posteriormente hay un punto a partir del cual el proceso se acelera y nuevamente hacia el final se extingue. Chile estaría en un punto como el que está marcado en esa curva. No es que la ruralidad y la informalidad urbana se hayan ya incorporado plenamente, pero lo que queda es las terminaciones. Más de lo mismo de lo que hemos hecho significa que tiene rendimientos cada vez más decrecientes. Y el proceso requiere cambiar de lógica. El cambio de lógica no es más de lo mismo, sino que mejor de lo mismo, que es más productividad, en síntesis. Y ese es el ciclo virtuoso que estoy mencionando, que está llegando a su fin, y hay que tener uno nuevo. Y la otra cosa, como contrapartida, es que tenemos otro país que es muy distinto. Hoy día el país es mayoritariamente de clase media, y eso es importante entender, porque en democracia, y todos los países desarrollados son democráticos, por si acaso, algunos más que otros. Singapur es una democracia un poquito autoritaria. Democracia diferente. En los países nórdicos las democracias son mucho más liberales y participativas. Hay distintos modelos, pero son todos democráticos. Entonces,
hoy día cuando la clase media es el grupo socioeconómico más relevante en un país democrático, ahí están los votos, no podemos mirar en menos ese solo hecho. ¿Y qué es lo que es la clase media? La clase media serían los no pobres y no ricos. No son pobres porque ya tienen un ingreso que les permite una vida por sobre la línea de pobreza. Pero tampoco son ricos porque no cuentan con tienen que seguir generando ingresos. No tienen un patrimonio que por sí solo les garantice mantenerse fuera de la pobreza. Y por lo tanto son sensibles a seguir generando ingresos. El desempleo puede ser fatal, los puede hacer retroceder. Una enfermedad catastrófica que le eleve los gastos de la casa los puede hacer retroceder. Y por lo tanto, es una clase media que es precaria y está lleno de riesgos asociados a sus flujos de ingresos y gastos, y esas son sus demandas. Mejor sistema de salud, mejor sistema de pensiones, porque le tienen miedo a la vejez. Tener problemas de mejor seguridad ciudadana. Y eso en Chile se vio a partir de la Marcha de los Pingüinos. Fue la primera marcha en Chile, el primer movimiento que tuvo demandas típicas de clase media. Antes, como correspondía a la etapa previa, el tema principal era la pobreza y nadie se pone en la fila antes que un pobre. Pero cuando los pobres son minoría, siguen siendo éticamente una responsabilidad, pero políticamente no tienen mucho menos valor porque hay menos votos allí. Y entonces no es raro que los países que nos antecedieron, cuando llegaron a esta etapa, empezaron los países que primero llegaron, algunos de Europa, Estados Unidos, empezaron a incorporar a fines del siglo XIX conceptos como la seguridad social, la educación pública masiva, los temas de salud pública. No es casualidad que se empieza allí a construir el estado del bienestar. ¿Y cuánto estado de bienestar hay que tener? Bueno, también tenemos una variedad de situaciones, pero en general los países que tienen mayores traumas respecto de la etapa de la miseria, que es la etapa anterior, tienen estados de bienestar que son más grandes. Ese es como estadísticamente uno puede encontrar ahí una relación. Y están dispuestos a esperar a veces esos beneficios que solicitan, porque la promesa de que los hijos van a ser mejor que los padres es importante. Pero para que esa promesa sea creíble es necesario que también se crea que el país va a crecer. Aquí están las expectativas de crecimiento que había para el cambio de gobierno, inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial, hacia el final este es el IPEC, crecimiento a 5 años. Su punto más alto desde que se registra. Y llega a uno de los puntos más bajos poco tiempo después. Y esto es malo, porque si el crecimiento es alto, yo voy a ver en vida las soluciones. Si el crecimiento es muy bajo, ni siquiera mis nietos van a ver las soluciones. Por lo tanto, yo pido la solución ahora, ya. No hay nada más favorable al populismo que la falta de crecimiento. Otra razón más para pensar en estas cosas. Y los países que nos antecedieron, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Estoy muy atrasado, voy a correr, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? Estos son los conceptos que hicieron. Primero, el Fordismo, una de las consecuencias de la segunda revolución industrial, tiene un componente que se destaca poco y es la cooperación. La típica empresa fordista tiene es como un reloj de arena, que en la cintura hay una armaduría, aguas arriba hay una serie de
empresas proveedoras de partes y piezas, y aguas abajo una red de distribución. Y es un sistema, ese se llama, el proceso completo es una cadena de valor, desde el comienzo hasta el final. Y el equilibrio que tienen ellos es un equilibrio que se llama ecosistema, y es un equilibrio de competencia estratégica. Porque todos dependen de que el resto funcione bien. O sea, si yo fabrico refrigeradores y no me llegaron las manillas, no puedo vender los refrigeradores. ¿Ya? Es así de simple, aunque todo el resto haya funcionado bien. Y por lo tanto, el sistema funciona y se construye sobre la base de la cooperación. Y la cooperación es un tema que se ha estudiado analíticamente con el instrumento de teoría de juegos. Y la teoría de juegos muestra, y lo mismo el libro de Axelrod, que fue el libro de cabecera en la época de la democracia de los acuerdos en Chile, a comienzos de los 90, por eso lo puse acá, muestra de que los equilibrios cooperativos son más eficientes, crecen más rápidos y llegan más arriba que los que no lo son, aun cuando haya fallas en el proceso. Por ejemplo, para evitar paros, huelgas depredadoras, en muchos países desarrollados se permite que un mismo ecosistema pueda negociar colectivamente de manera simultánea en todas las empresas del ecosistema. Lo que aquí en Chile se entiende por negociación por ramas no tiene nada que ver con eso. Pero esta es una forma de negociación que tiende a proteger el ecosistema. Pero no es negociación por ramas como se entiende acá, ¿ya? De la manera que se entiende acá. Y son arreglos institucionales que son solicitadas por las partes. La cooperación incluye la cooperación entre todos los que participan en la cadena de valor y también de los que participan al interior de la empresa, trabajadores y empresarios. Y en Chile, uno de los buenos indicadores es saber cómo se distribuye por tamaño las empresas. Este es un cuadro que ve el tamaño de las empresas con información sacada de la facturación del IVA en distintos países. Y de todos los países de la OCDE, por lejos, la participación de Chile, que está en primer lugar con otros colores, la participación de las grandes empresas es la más alta de la OCDE, lejos. Y eso lo que está mostrando es básicamente de que en Chile las grandes empresas están integradas verticalmente. No se ha logrado construir confianza para poder tener relaciones con otros sectores, empresas de otros sectores e incluso con empresas del mismo sector pero que se especializan en otros procesos. Segundo, los países que han dado el salto al desarrollo y que nos antecedieron son países que lograron aumentar su tasa de crecimiento, pero también sus exportaciones. Aquí está puesto Italia y Japón entre la década del 50 y la década del 70, que fue el periodo de desarrollo de ellos. Corea entre el 70 y el 90, todos son cuadros de promedio más o menos de 10 años. Crecimiento rápido en naranja, pero exportaciones aún más rápidas en verde. Porque siendo la base de esta segunda etapa el aumento de la productividad, el aumento de la productividad no solamente es fuente de crecimiento, sino que también es fuente de competitividad internacional. Y si las exportaciones crecen más que el producto, el tipo de cambio de equilibrio se va apreciando en el tiempo. ¿Y qué significa eso? Significa que en dólares constantes el país crece mucho más rápido que en pesos constantes. O lo que es lo mismo, va escalando más rápido en el ranking internacional de las economías. Y hoy día tenemos un problema allí. Desde la crisis de los países desarrollados el año 2008, 2007-2008, que es una crisis que va a haber que acordarse, se va a hablar de ella, en 100 años más se va a seguir hablando de ella, porque hay un antes y un después, no para nosotros que no sufrimos tanto, pero sí para los países desarrollados. Ustedes pueden ver que
desde el punto más bajo de la cuenta corriente conjunta, cuenta corriente de la balanza de pagos de estos países, en el punto más bajo que fue la crisis, la época de los desbalances globales, hasta hoy día hay un cambio brutal de $1 trillón trillón inglés, digamos, ¿ya? 1 billón en español, pero $1 trillón, que es una cifra gigantesca. Y como el planeta todavía es una economía cerrada, perdón, presidente, ¿yo puedo disponer de unos minutos más? Ya, muchas gracias. Como el planeta es una economía cerrada, la cuenta corriente del mundo es cero. Así que todo eso de competitividad que ganan los países desarrollados tiene como contrapartida pérdida de competitividad del resto del mundo, con Chile incluido. Mala cosa. También las exportaciones se han venido reduciendo. Están puestos aquí todos los países desarrollados, más Chile. Están puestos en cuadrados. La tasa de crecimiento de las exportaciones en verde en el periodo 2000-2007, antes de la crisis, y en naranja el periodo 2010-2018. En el primer bloque están las economías intensivas en recursos naturales, ricas en recursos naturales, pusimos también a Chile allí. Otras economías europeas en el segundo bloque, las economías asiáticas, Japón y Corea en el tercer bloque, y al final Estados Unidos y el promedio mundial. Y en todos los países prácticamente se han ralentizado, se han desacelerado las exportaciones. Hay una excepción en Australia y en Canadá. Interesante, países ricos en recursos naturales son los únicos que han acelerado las exportaciones. Pero en general hay un proceso más complejo para ser competitivos internacionalmente. Esa tremenda cuenta corriente inédita en la historia de ese superávit forma parte de la estrategia de muchos países. Alemania es el país con la cuenta corriente más alta del mundo hoy día, antes era China. Japón tiene el segundo lugar, porque forma parte de la estrategia industrial de esos países mantenerse competitivos en una era de muchos cambios. Es la única manera que ellos piensan que pueden seguir siendo. En este mismo periodo, las exportaciones de Chile crecieron en los últimos 10 años, han crecido a un magro 0,8%. Si queremos que el PIB crezca y las exportaciones crecen a ese nivel, anticipa una crisis de balance de pagos. ¿Ya? Tenemos que acompañar crecimientos altos con exportaciones también altas. Y las otras dos cosas que quiero mencionar acá muy brevemente, planificación estratégica y universidades. La OCDE tiene un esquema que se llama el peer review o la revisión de los pares. Es decir, no viene el gente del staff de la OCDE, sino que vienen autoridades de otros países que son de la OCDE a ponernos notas. Y hay chilenos que le van a poner también notas a ellos. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? En diversos temas. Pero vinieron y publicaron a comienzos de este año un documento sobre temas de transformación productiva, que son los temas que estamos hablando ahora. Modernización productiva, industria 4.0, etc. ¿Y qué es lo que les llamó la atención de Chile? En lenguaje muy diplomático, porque no hay que ofender a los países, ¿no es cierto? Sobre todo si somos más pobres que ellos, que nos van a venir a dar clasecitas. Entonces, esto es una cosa muy, muy diplomática, pero si uno lee el documento completo, al final hay dos grandes temas que se destacan. El primero es la planificación estratégica. En Chile no se planifica, dice. La planificación estratégica es un instrumento de gestión del sector privado. Siempre lo fue, así se inventó. Pero por ahí, por los años 80, Estados Unidos fue pionero en empezar a incorporarlo también a los organismos del Estado, para tratar de anticipar al futuro, de ver riesgos, de ver escenarios alternativos para poder tomar de mejor manera las decisiones de hoy, para que la gestión sea estratégica, no sea una gestión dependiendo de para dónde sopla el viento hoy día. Y hoy día
Todos los países de la OCDE, salvo Chile, tienen la planificación estratégica metida como un concepto fundamental para la toma de decisiones. Lo que mostraba adelante John Miller sobre el País Vasco. El País Vasco es uno de los pocos lugares del mundo que tiene el sello de territorio inteligente. Hay otro, me parece que es en Düsseldorf, en Alemania. Hay 2 o 3 en el mundo. ¿Y por qué? Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen con planificación estratégica que tiene la gracia, que además es colectiva. No es un funcionario que la hace en su escritorio, sino que se hace con las fuerzas vivas de la sociedad, con los sindicatos, con las ONG, con las universidades. De eso voy a hablar enseguida. Y en Chile eso no se hace. La conclusión, en Chile se improvisa. Tenemos una ley de regionalización que ya tiene todos los plazos vencidos respecto de los planes de organización territorial y todas esas cosas que tienen que hacer. Lo único que importa es el proceso para elegir al gobernador regional y nadie sabe muy bien para qué. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas. Los países que avanzan son los países que se piensan a sí mismos y que si se piensan de esta manera, con participación colectiva, es más difícil que el funcionario de turno que venga después pueda cambiarlo. Hay un cuento muy bonito que fue a abrirme el anterior presidente de la Corma un día para contarme este cuento. Me eligieron a mí porque su asesor de imagen corporativa me seleccionó como una de las personas que tenían que contarle el cuento. ¿Ya? Y contó que hace algunos años lo llamó el ministro de Agricultura para invitarle a una reunión donde, además de la Corma, que agrupa a los grandes empresarios de la madera, iban a haber medianos empresarios, microempresarios del sector, pero también iban a estar representantes de los pueblos originarios, representantes de las ONGs ambientalistas, universidades, académicos y científicos, obviamente funcionarios públicos, para debatir el sector forestal. Y dice que fue a esta reunión para no agraviar al ministro, porque nada bueno podía salir de ese grupo. A las pocas reuniones fue muy evidente para todos de que había más puntos de acuerdo que puntos de desacuerdo. Un año después, publicaron por la unanimidad de sus miembros Plan de Desarrollo Forestal de Chile 2016-2035. Eso es cooperación. Los incendios forestales después cambiaron. Máximo Pacheco, como ministro de Energía, ¿se acuerdan que nosotros íbamos encaminados a una crisis energética? Y ya nadie habla de eso. Muchas soluciones, entre otras, puso de acuerdo a 2 enemigos acérrimos. Porque los regantes de la agricultura y las empresas energéticas compiten por el uso del agua. Bueno, los puso de acuerdo para hacer un uso común de aguas en las centrales hidroeléctricas de Paso. ¿Cuántas tenemos en proyecto, en cartera, más las que se han hecho? 100. ¿Cuántas había cuando tú asumiste? 20. En poquitos años. Ponernos de acuerdo. Pero también hacerlo de manera conjunta. Y ahí está el Estado. Cuando Merckx falló, la constructora de containers, lo que falló fue el ecosistema, porque las siderurgias no fabricaron el acero que se necesitaba. Y los trabajadores pidieron las condiciones laborales de Dinamarca, que es donde está la casa matriz de Merckx. Y el Estado incorporó el tema a sus estudios, a sus discursos, perdón, pero no hizo nada más. En los países donde las cosas se piensan de antemano, el Estado entiende que tiene un rol que el mercado no puede cumplir. Esa es una tremenda falla. El mercado no puede cumplir el rol de coordinación, porque la actitud natural es el recelo inicial. ¿Yo por qué me voy a meter en riesgo mi empresa juntándome con gente que no conozco? Y ese rol el Estado es insustituible, no necesita plata para hacerlo. El MITI en Japón, en los años 70, puso de acuerdo, tú me paras antes cuando ya se acabó ya todo.
El MITI en Japón puso de acuerdo a las empresas electrónicas de la época de Japón, estamos hablando de los 70, Sony, Panasonic, bueno, Toshiba, todas las japonesas, para que hicieran la investigación y desarrollo en conjunto, todas las empresas, con un propósito: achicar el tamaño de los aparatos electrodomésticos, porque en Japón tienen problemas de espacio en sus casas, entonces ese era un tema. Y que compitieran en todo lo demás. Bueno, los microcomponentes japoneses terminaron dominando el mundo. Y eso fue el Estado que los puso de acuerdo. Cuando las regiones están atrasadas en hacer los planes territoriales, es porque no hay alguien que entienda que es su función y su obligación poner de acuerdo a las fuerzas de la sociedad para poder pensar la región en su conjunto. Y lo otro es que a partir de la tercera revolución industrial, la sociedad del conocimiento y todo eso, bueno, las universidades empezaron a cambiar su rol, pasaron a ser de universidades que fabrican profesionales y tienen investigadores que publican en revistas especializadas, a insertarse en la sociedad donde ellos viven. Hay un libro delicioso de leer, Nice Work se llama, David Lodge, un gran novelista británico, un poquito liviano, pero muy bueno, muy entretenido, que escribió esta novela donde es la historia de una académica pura y un empresario industrial un poquito decadente en esa época, que intercambian en un proyecto, intercambian funciones. La académica se va a la empresa y el empresario se va a la academia por un par de meses. Y el libro es súper, uno se ríe de principio a fin por los malos entendidos, porque eran mundos que no estaban conectados. Si alguien leyera esa novela hoy día en Europa, nadie entendería, porque las empresas y las universidades están ya conectadas. Y este grupo de los peers, de los pares, le llamó la atención que en Chile las universidades no participan de las discusiones. La cooperación público-privada es insuficiente. Ellos llaman a que Chile construya una cooperación, un gran acuerdo público-privado más universidades, porque ese es el mundo actual. Ya. Suficiente. Bueno, varias cosas. Primero, un cambio, con esto me demoro 2 minutos. Un cambio de era, han hablado antes. Yo lo único que les digo es que de las 10 empresas más grandes del mundo de hoy día, 8 son plataformas digitales. De esas 8, 2 son de China, 6 son de Estados Unidos. Estados Unidos y China compiten por la hegemonía. Y otros países compiten por no ser pasados a llevar, como dijo Patricio Meller. Chile tiene que meterse en esa lógica, porque si queremos dar el salto al desarrollo, esa fue la época que nos toca hacerlo. Y tenemos que meternos en esa lógica. Pero es un cambio de era equivalente a la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, en 1440, la primera gran cosa que ocurrió con la historia fue que las 96 verdades de Martín Lutero se imprimieron en varios idiomas y a los 2 meses circulaba ya por toda Europa. Algo que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad antes, esa rapidez. Y posterior a eso, la alfabetización en la Europa protestante empezó a crecer, mientras en el resto del mundo seguía pegada. Y esa es la cultura que tenemos hoy día, la modernización, las sociedades liberales vienen de ese mundo. Lo que está ocurriendo hoy día se piensa que es un fenómeno parecido. Los que no se incorporen se quedan atrás. Y el incorporarse tiene mucho que ver con que el Estado ponga la gente. Nadie queda atrás. En esta etapa de dar el salto al desarrollo, se consolida una clase media. Ese es el lado bueno. El lado B es que estos procesos tienen ganadores y perdedores.
Y para los perdedores ese cambio no es bueno. Y cuando los perdedores son mayoría, son capaces de bloquear políticamente el progreso. Y la manera de resolver eso es, y hay amplia literatura económica, especialmente de Paul Samuelson, respecto de que cuando uno cambia políticas tiene que preocuparse de los perdedores, tiene que darle dignidad para resolver su problema. Ese es el nadie queda atrás, ¿ya? Y este es un cambio tecnológico que puede provocar ese problema y hay que tener cuenta. Y los elementos para una agenda, bueno, planificación estratégica está desarrollado en el texto más respecto de las obligaciones que el Estado de Chile tendría que tener a eso. ¿Por qué? Porque es el ambiente que ayuda a generar cooperación. Segundo, necesita un brazo armado para poder operar, que es una banca de desarrollo mucho más fuerte que la Corfo actual, parecida a la de los países desarrollados, no estoy diciendo ninguna cosa revolucionaria, ¿ya? Y tercero, tiene la obligación, el Estado, a través de sus políticas, de forzar a las universidades para que se incorporen a la sociedad donde viven. No son torres de marfil. En toda la discusión de la reforma educacional a la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación no le escuchamos jamás una opinión, nunca. Y eso no puede ser. En la sociedad del conocimiento, las universidades, que es donde está el conocimiento, se incorporan, son actores claves en todo este proceso. Esta es una invitación a dar este salto, a interesar a la clase política en que este es el tema, porque la clase política ha andado muy perdida desde que la pobreza dejó de ser la prioridad. Y se van al detalle de cada solución, pero no hay una visión de conjunto. Entonces, la idea es que ojalá la clase política escuche alguna vez a alguien que no sea un político y que trate de mirar más allá de su distrito o su circunscripción. Mirar más allá de Chile, ver qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Porque el mundo, los países se cambian desde la política. En democracia es así. Y una clase política autista no es capaz de cambiar nada. Muchas gracias.